Estimados socios, buenos días. Estamos acá en la sede del colegio, reunidos con el secretario Abril Pérez, con nuestro disertante, el licenciado Lionel Groisman, quien nos va a explicar un poco temas relacionados a las resoluciones de conflictos dentro de la propiedad horizontal. Así que, Lionel, todo tuyo. Bueno, un gusto, gracias por recibirme, ¿verdad? Es un gusto estar compartiendo esto con ustedes y con la cantidad de personas que están conectadas online en este momento. Espero que los que no están conectados puedan después escuchar esto, ya que está siendo grabado, si me puedan mandar. Porque me parece importante que sepan qué podemos hacer por la colegiatura de la propiedad horizontal desde el ámbito de la transformación de conflictos, como se llama hoy. Cuando Leonel fue alumno mío, nosotros le llamábamos resolución de conflictos, porque creíamos que teníamos un traje de Superman, así que podíamos ir a resolver todos los conflictos. Hoy somos un poco más modestos, le llamamos transformación de conflictos. En cuanto al abordaje, sabemos que transforma la realidad, pero no sabemos si va a resolver el conflicto. Entonces, simplemente, el conflicto no es el momento para resolverse. Punto. No hay otra cosa que decir. A grandes líneas, yo puedo diferenciar tres grandes tipos de abordaje que se pueden hacer en diferentes ámbitos de lo que llamaríamos la línea de trabajo de la propiedad horizontal. En primer lugar, hacia atrás, esto es con proveedores, ¿sí? Creo que una de las dificultades más grandes que aborda el colegio es la negociación con proveedores, ya que de eso, en buena parte, depende la subsistencia de quién es el administrador. Pueden cortarme en cualquier momento y si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat y justo Valeria, Valentina, perdón, Valentina. Valentina nos transmite la pregunta. Supongo que como todo ser humano o como toda industria, quien compra caro está condenado a morir. ¿Está bien? Y ustedes se enfrentan dos situaciones muy importantes. Una es la competencia de quienes ya están agrupados como cámaras, ¿sí? Y que tienen precios elevados. Ahí vamos a ver un poco, y me parece que es importante desarrollar quién tiene el poder en una negociación. Y el poder en una negociación solo lo tiene el que tiene alternativas. Todos pensamos que el precio puede ser un factor de poder, que la calidad puede ser un factor de poder. Creemos que la autoridad es un factor de poder. Sin embargo, yo podría ir desmenuzándoles por qué no lo es. Si ustedes tienen un encargado de un edificio que es insustituible, cuando hablo de insustituible, hablo de que haga una cantidad de cosas que en general no hacen otros, digamos, y tenga determinados conocimientos que no tienen otros, y que por tanto ustedes saben que si ese portero va a abandonar ese lugar, va a implicar un perjuicio para los propietarios. Entonces ahí el que tiene el poder es el portero, no es el administrador. No son siquiera los dueños de los apartamentos, es el propio portero, porque es insustituible. Es decir, que la autoridad per se no da poder. En general, la autoridad lo que nos da son posibilidades de tener alternativas, no poder en sí mismo. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de una industria, vamos a suponer porteros eléctricos, ¿está bien? Y entonces nos encontramos con que los porteros eléctricos están todos agrupados y todos nos dan el mismo precio o más precio, ¿sí? Y la industria informal, que no está agrupada, es muy pequeña, entonces quien tiene el poder es esa asociación. En cambio, si están todos divididos, el poder lo tenemos nosotros, porque podemos negociar con uno, con otro, con otro, con otro. Le puedo decir, mirá, yo tengo una oferta por 20, tú me ofreces 22, fíjate si podés bajar a 18, después voy a hablar con el otro, tú tenés 18, tengo 18, ¿por qué no me bajás a 16? Así
puedo bajar el precio obteniendo poder. En cambio, si esos están todos juntos, ¿está bien? Entonces tenemos dos tipos de proveedores. Los proveedores que tienen conciencia de ser proveedores y entonces actúan como un solo puño, digamos, ¿sí? Actúan agrupados y entonces son muy difícilmente penetrables, digamos. Y es muy poca la incidencia que nosotros podemos tener, salvo que nosotros como colegio decidamos no comprarle a nadie que esté adentro de esa cámara. Y ahí partirá de ver si el colegio tiene el poder para hacerlo, ¿está bien? Y la fuerza para hacerlo, y si este colegio es más fuerte que el otro colegio. Si no, esa unión, en definitiva, va a tener más poder que nosotros y nos va a imponer los precios y no vamos a ser nosotros quienes imponemos los precios. ¿Bien? Esto me parece que es importante saberlo y hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo si yo voy a hablar con un proveedor que no está unido con otros proveedores similares, que si yo voy a hablarlo con un proveedor que sí está unido a proveedores similares y que terminan formando una industria cerrada que no nos permite negociar precios. La tentación de la informalidad, en este caso, además, es altísima, porque voy a ponerles un ejemplo. Vivo en un edificio administrado por una administración seria, por lo menos de las que yo considero serias, y a un vecino se le ocurrió, dice, pero yo esta cerradura electrónica la traigo de China. ¿Qué tengo que pagar acá $1000 por que todos nosotros y esto se hace con la huella digital y esto me vale a mí $200 y acá $1000? Y acá en el edificio tenemos un electricista que va a solucionar el problema. La tentación de la informalidad es infinitamente grande. A ese portero no va a tener garantía, por ejemplo, ¿no? Sí. Y va a tener un montón de falencias, pero su diferencia de precio es tan astronómica que yo compro 5 contra compro 1, puedo ensayar 5 veces. Y este es un problema real que tiene. Ahora, si el colegio detectara que hay un consumo importante de eso y formara 3, 4 especialistas que a un precio relativamente adaptable pudiera hacer ese trabajo, no 5 veces menor, pero sí la mitad, por ejemplo, y tuviera un buen margen de ganancia, es el colegio quien podría derivar ese servicio a los clientes y tal vez yo, si no me vale la quinta parte, si me vale la quinta parte me conviene, pero si me vale la cuarta parte, la tercera parte, capaz que no estoy dispuesto a tomar riesgo. Esto me parece muy importante porque hay cosas que sin tomarlas ustedes para atrás, ¿sí? Pueden conversar con otros socios para ver quién tiene alguna persona desocupada o no sé qué, que se encargue de este tema. Esto es algo que me parece importante. El tema con los proveedores es un tema que no hay que desmerecer. Las grandes industrias a nivel mundial dependen muchísimo de los proveedores. Supongo que a ustedes les pasa un poco lo mismo. Y me imagino que pasará lo mismo con las personas que limpian los edificios, ¿está bien? Donde la informalidad es todavía mayor. Cuando me refiero a informalidad, me refiero a que, bueno, capaz que esa persona, si hace frío, está lloviendo, no va a ir a trabajar o va a decir que está enfermo, entonces tenemos que salir ese mismo día corriendo a buscar a otra persona que limpie. Bueno, a esas personas ver cómo nosotros podemos asegurar un mejor servicio al cliente, y si ese mejor servicio no existe, ese mejor servicio crearlo. Esto es algo en las cámaras ponen muy poca atención. Cuando uno mira para atrás, quien recomienda es uno, es un integrante del colegio. Por tanto, a los ojos de quien recibe el servicio, la responsabilidad es del colegiado, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, nosotros no podemos garantizar que en algunas industrias, ¿está bien?, la propia informalidad de las personas que trabajan en esa industria nos puede asegurar a nosotros su servicio óptimo. Y cuando eso sucede, es muy importante por la imagen del colegio que sea el colegio
el que incentive la creación, el fomento de al menos 2, 3, ¿sí? Que sean realmente buenas y que nos permita a nosotros garantizar un servicio. Porque a veces terminamos recomendando un servicio nada más que por colaborar con el cliente, a sabiendas que ese cliente, que ese servicio no termina siendo un servicio realmente valioso y que marca un diferencial con el cliente. Es esto tremendamente importante porque la queja va siempre al colegiado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto tiene una lógica muy común. Si yo derivo en ti todas las cosas que yo hago, yo quiero que vos me las resuelvas y me las resuelvas bien. ¿Está bien? Si vos no tenés proveedores buenos, bueno, ese es un problema tuyo, no es un problema mío. Esto es lo que yo pienso, no importa. Es poco empática, ¿no? Que se supone que yo tendría que tener en cuenta que no todas las personas son perfectas, que puede haber errores. Bueno, pero la gente no es empática en estas circunstancias. Y la gente cada vez exige más por un servicio por el que está dispuesto a pagar menos. Eso ya lo sabemos. Esto es en todo. ¿Está bien? El fenómeno de Temu responde a eso. ¿Está bien? Sí. Yo quiero algo ya, lo antes posible, y que me solucione el problema. No importa después cuánto me dure. Esto es muy importante, porque la sociedad de hoy tiende a lo instantáneo, a lo inmediato. No me importa qué pase dentro de 50 años. Mira, yo ahora me mudé a la casa que era de mi abuelo. Mi abuelo, por supuesto, puso una cerradura para que durara 50 años, como se hacía antes, 100 años, ¿no? Sí. Y la gente no está preocupada en cuánto le va a durar, sino más bien en otras cosas, qué lindo que es, qué práctico que es, qué dúctil que es, ¿no? Y esto me parece importante porque tiene que ver con observar qué es lo que están mirando nuestros clientes. A veces nosotros queremos ofrecerle lo mejor y último, que le va a durar 100 años, y él quiere algo novedoso, distinto, de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Ya mirá, pongo la huella y se abre la puerta, qué fantástico, ya no tengo que andar dando vueltas con la llave, si perdí la llave, pongo el dedo, se terminó el problema, ¿no? Y esto me parece que estas cosas que todos sabemos que van a durar 5 años, 6 años, ¿no? Que tienen eso que... Obsolescencia planificada. Ahí está, tienen obsolescencia planificada. Nosotros ya sabemos cuánto va a durar. Estamos preparados para que no dure eso. Vos decís que esto te va a durar 50 años, no importa, es lindo, es práctico, es novedoso. Cuando venga alguien, yo voy a poner el dedo así y va a entrar y me va a decir, qué linda la cosa, no importa cuánto dure. Este es un tema muy importante. ¿Cómo estandarizamos los servicios según lo que al cliente le pueda gustar? Yo no tengo que tener un servicio de cerrajería. Tengo que tener 5 servicios de cerrajería. Sí. Tengo que tener 5 servicios de cerrajería para que elija. Vamos a ver después qué pasa en la asamblea, después con eso, y cómo manejar la asamblea, que supongo será el otro de los grandes dolores de cabeza que tienen los administradores de la propiedad de su casa. Entonces me parece primero importante señalar qué hay para atrás. En resumen, ver cómo no se unan los proveedores en cualquiera de los sectores, asegurar una buena proveeduría al edificio para que eso no rebote contra nosotros, porque después tenemos 25 personas llamando por teléfono diciendo que se rompió el portero, ¿no? Y hay que atender 25 llamadas diciendo como un loro que a 5 personas se le rompió el tablero, cómo lo vamos a solucionar y qué vamos a hacer. Muchas veces cuando ni siquiera sabemos muy bien todavía qué es lo que vamos a hacer. Esto me parece importante, ¿no? Bueno, perdón, ahí acabas de decir que un propietario consiguió una cerradura china a un 25% y que, bueno, se está padeciendo esos riesgos. Sí, corre un riesgo eso. Y es que cuando... Es como el yo te dije. Sí. Que a uno le digan yo te dije no le gusta a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Es una expresión que no le gusta a nadie. Sí. Así que cuando alguien nos dice yo te dije,
ya entramos implícitamente en una confrontación, porque él no creía eso. Y vos venís a remarcarle que se equivocó. Exacto. A la gente no le gusta, a nadie le gusta que le digan que se equivocó. Por ahí no le gusta tanto Facebook, Instagram y todo eso, donde contamos toda la buena. Nadie dice que fue mal el examen, digamos, ¿no? Todo el mundo dice que es maravilloso, se sacan fotos a los lugares donde va de viaje, entonces tiene 25, 200 fotos en un momento y después no tiene fotos, porque saca fotos cuando está bien, y acá anda mal es difícil. Pues, a nadie le gusta esto de estar expuesto, además tiende a generar problemas adentro de los propios propietarios y eso va a rebotar contra el administrador después. ¿Está bien? Que si yo formo un grupo de 7 que estaban dispuestos a comprar eso, ¿está bien? Y que me apoyan igual en haber gastado ese 25%, porque en ese momento era lo que teníamos y mejor no poner, toda la bronca va a ir contra vos después. Entonces vos le exteriorizás una situación que a él no le gustó y que a un grupo no le gustó. Correcto. Sí. Y uno de los problemas que tenés, me imagino que hay en la administración de la propiedad horizontal es la creación de grupos, ¿no? Sí. Dentro de los edificios, sobre todo cuando están partidos a favor y en contra del administrador, ¿no? Sí. Donde vos siempre dependés de las decisiones para poder mantener el cliente, ¿no? Exacto. Es un problema. Sí. El segundo elemento que me parece importante destacar es el que tiene que ver con la interna de la industria. ¿Está bien? Esto es cómo nos relacionamos con nuestros propios colegiados y con las personas que están fuera de la colegiatura. Decíamos hace un ratito que el poder viene de las alternativas. Tú podés tener toda la autoridad que quieras, podés tener toda la autoridad que quieras, podés tener todo el dinero que quieras, que si yo digo que no, no vas a tener mucha suerte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde el punto de vista estratégico, se trataría de que el cliente no tenga más remedio que comprarle el servicio, que adquirir el servicio de alguien integrante del colegio de la propiedad horizontal. Y hay en Uruguay muchos gremios que se han unificado y han unificado precios y han unificado un montón de cosas en un proceso que es bastante largo, quiero decirles, no es mágico, es bastante largo, que requiere de disciplinamiento, del sistema de multa, incluso en algunos momentos de la colaboración de todos para que se pueda hacer algo, pero que implican que los clientes de ustedes no tengan más alternativa que comprarle a alguien de ustedes y que ustedes solo puedan competir en base a calidad de servicio y no a precio. Y esto me parece muy importante. Cuando existen peleas dentro de una industria, en general, la más fácil de todas es pelear a precio. Muchas veces incentivadas por los propios propietarios. Entonces, hacemos un llamado a precios para la administración de este edificio. Llamamos a 5. ¿Qué hacen los 5? Tratan de poner el mejor precio posible. Ahora, ¿qué pasaría si los 5 nos agrupamos y ponemos un precio y nos diferenciamos por la calidad? Allí el poder no lo tienen los propietarios, sino que lo tienen los colegiados. Existen 2 trabas con respecto a esto. La primera traba siempre es los informales. Y los informales nosotros tenemos 2 opciones. O los formalizamos, invitándolos a que se colegien. Claro, sí. O los invitamos a retirarse del mercado. Claramente. ¿Eso cómo lo logras? Competimos todos contra ellos. Todos juntos, como colegio. ¿O calidad? Las dos cosas. Ofreciendo un servicio que ellos no puedan prestar. Y entonces allí o se colegian o desaparecen. ¿Está bien? Haciendo pesar que el colegio es la agrupación de todos.
y que no puede haber cualquier loquito suelto que nunca aprendió de nada, que mañana puede largarse por sí solo a hacer lo que yo quiera. Es muy interesante porque la historia del honorario, que yo estudié profundamente, es muy simpática, porque empezó siendo el techo de lo que se podía cobrar. Sí. Porque, claro, ¿cuánto vale la vida? Los primeros se pautó el honorario del médico. Era un techo. No se puede cobrar más de X. ¿Está bien? ¿Se lo puede considerar un ideal? Sí, claro. Y hoy es un piso. ¿Está bien? Y es muy importante marcar la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Porque antes había una demanda de nosotros, los profesionales, y hoy hay una cantidad de profesionales tan grandes que el proveedor se puede dar el lujo de elegir entre mil. Pensemos en el nacimiento de la medicina, como eran demandados los médicos. En cambio hoy, ¿cuántos médicos hay? Cualquiera conoce un médico, digamos. ¿Está bien? Con lo cual, médicos es lo que sobra. Bueno, el tema es cómo nosotros le cerramos las alternativas a los otros y no los otros nos usan a cada uno de nosotros como una alternativa distinta. Yo tengo acá frente a mí a dos personas y ellos pueden actuar en conjunto o en separado. ¿Estamos de acuerdo? Si actúan por separado, yo tengo la posibilidad, después se verá si me resulta efecto o no, de hacerlos pelear por precio y suponiendo que me dan las mismas condiciones y el mismo servicio, a ver cuál de los dos me da el precio más barato y me voy a quedar con el más barato. Ahora, si yo a ellos dos los tengo unidos, ¿está bien? Y los dos tienen el mismo precio, yo confiaré en la calidad de uno y en la calidad de otro. Y la pelea será entonces a calidad y no a precio. ¿Por qué es importante esto? Porque la colegiatura depende siempre de buenos ingresos. Uno con buenos ingresos puede estudiar, puede ir a congresos, puede tener tiempo ocioso porque tiene personal para pensar cómo mejorar el servicio, cómo tener un servicio creativo, cómo... Bueno, las cosas que uno haría si tuviera tiempo. En cambio, cuando uno tiene un honorario pauperizado, tiene la cabeza más puesta en cómo va a pagar los servicios básicos de su negocio que en atender los problemas de los clientes. Y cuando uno tiene que elegir entre el servicio de uno y el servicio del cliente, uno tiende a proteger el servicio de uno, que es la imagen de uno. Con lo cual, deteriora el servicio que le hace el cliente. En cambio, si se juntan, es más difícil que exista una brecha para que yo pueda ponerlos a ustedes a competir y lograr entre ustedes el mejor precio. Y evitar así lo que llamamos la escalada inversa, ¿está bien? Termine en que ustedes se terminen peleando por precio. Por ejemplo, yo estaba recibiendo los servicios de él y ahora decido recibir el servicio tuyo porque tú me lo ofreciste 1000 pesos más barato. ¿Está bien? Así que él, enojado, va a venir y me va a decir 1500 más barato. Yo quiero quedar con el cliente. Entonces va a venir él, me va a decir 2000 más barato. Yo voy a estar cruzado de brazos así, viendo cómo ustedes se pelean, hasta que en un momento ustedes lleguen al límite donde no tengan ganancia, si trabajen el costo, pero tengan el cliente. Y uno puede hacerlo por 1000 maneras, para que aprendan a robar clientes, porque le agarré bronca, porque lo que hizo está mal, y así podríamos seguir diciendo. Pero el que gana de esa disputa es el tomador del servicio. Es el tomador del servicio. Y nosotros tenemos que lograr que el poder esté del dador del servicio. Y el colegiado. Que es el colegiado, claro. Y esto me parece muy importante porque hay muchas y variadas
experiencias que se han hecho en Uruguay que han sido muy fructíferas, donde unida una cámara y eliminando e integrando a esos informales, digamos, el informal tiene varias etapas. En primer lugar, difícilmente paga impuestos, por ejemplo, difícilmente tenga personal, si tiene personal tiene muy poco, y además es un familiar o un amigo al que si no le paga un mes, le paga el mes que viene porque no le pagaron los honorarios, no va a pasar nada, digamos, ¿no? Es casi como un socio, digamos, ¿no? Sí. Aparte de esas informales, muchas veces después nacen las grandes empresas, ¿no? No hay que olvidarse de eso, y nacen en ese informalismo, y después están acostumbrados a ciertas prácticas, digamos, un poco piratas, por así decirlo, que embarran la cancha de todo el sector. Es importante señalar esto, porque competir como vamos a competir, o sea, negociar como vamos a competir, es una de las claves más importantes que tiene una industria. En este caso, la industria del servicio de administración de la propiedad horizontal. Y yo les diría que esto es vertebral. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, lo devoran lo de afuera. Son tan viejos como Martín Fierro. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que esto sea, yo le diría, un solo puño impenetrable, que tenga el poder de su lado para salir a un mercado que pero va a tender a ser cada vez más competitivo en base a emprendimientos? ¿Está bien? Sí. Este es un emprendimiento tentador, porque cualquiera que está afuera no ve todo lo malo que ustedes ven, ve todo lo bueno que ustedes ven. A ver, quien está afuera dice, a mí me pagan para administrar, ¿está bien? Y yo lo único que tengo que hacer es una regla de 3. Y pasar un papelito una vez por mes, me depositan en la cuenta y ya está. Y yo cobro por eso. Sí. No sabe que todos los días van a llamar porque tienen un problema, que tienen asambleas de propietarios donde uno tiene que hacer de facilitador de esas asambleas, donde a veces sale más estresado de lo que ingresó, no sabe los nervios de haber contratado al proveedor y que el proveedor no vaya cuando tenía que haber ido, bueno, no que sé, las infinidades de problemas que tiene la administración de la propiedad horizontal. Lo que ve de afuera esto es una regla de 3 donde a mí me pagan la comisión, basta, ya está, sí. Pero hago una regla de 3 y me gano X cantidad de plata. Esto es fantástico, es como el sueño del pibe, digamos, ¿no? Después, cuando se mete en la industria, empieza a ver la dificultad de que no la planificó de antes y todos sabemos lo que es fundar una empresa sin conocer los problemas que tiene la industria. Interrumpo un segundo, Leonel. Muchas veces a nosotros nos dicen, ¿y usted cobra 15.000 pesos masiva por mandar el papelito? Claro. Entonces yo le contesto, no, el papelito yo no se lo estoy cobrando. Le estoy cobrando los intangibles, lo que usted no ve. Claro. Y además tiene el otro cuento que iba con el martillito, ¿no? Ah, yo cobro por dónde dar el golpe y no por el golpe. Claro. Claro. No funcionaba, no sé qué, Sí. el edificio. El tornillo. El tornillo, bueno, ponen tornillo ahí, no sé qué, dice, ¿cómo me va a cobrar $1.000 por el tornillo? Y dice, bueno, pero hay que saber dónde poner el tornillo. Claro. Dónde poner el tornillo. ¿Viste? Es un poco lo mismo, porque además, supongo que con el tiempo ustedes van aprendiendo cosas, ¿no? A medida que te suceden. A vos, si no te suceden cosas, no las aprendés. Y empezás a tener necesidades a partir de que te suceden cosas que antes no tenías. A mí me pasó algo, una anécdota que quiero compartir con todos. Había 2 edificios mellizos, uno se llamaba edificio 1, otro se llama edificio 2, y yo tomé la administración del edificio 1 hace 15 años, por ejemplo, cobrando 100 pesos. A los pocos años me llaman del edificio 2 del mellizo a decirme que yo le cotice honorarios. Y en lugar de cotizarle 100, le coticé 200. Y me dice, pero usted en el otro edificio está cobrando 100, ¿por qué a nosotros nos cobra 200? Porque yo hoy sé más. Y entiendo que la gente, el conocimiento, lo tiene que pagar. Sí, pero además hay un tema de cuánto tiempo estuvo contigo,
montón de factores que también inciden directamente. No es lo mismo cotizar por primera vez que cotizar hace tiempo, que un año. Todos sabemos que los procesos estos de inflación, IPC, etcétera, influyen directamente y no siempre nosotros cargamos todo. Con lo cual hay un proceso con el tiempo que actúa como una compensación en honor del tiempo, pero que en realidad, digamos, es un proceso paulatino de degradación de nuestro horario. O sea, si cotizamos nuevo, tenemos que poner un precio nuevo. Esto debería ser así. El otro elemento importante es cómo vamos hacia adelante, es decir, con nuestros clientes. Nuestros clientes, como todo profesional, nosotros nos dedicamos a solucionar problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y no es cierto que la única variable que uno busca es la variable precio. No es cierto. Les voy a poner algunos ejemplos. Si por cualquier cosa alguno de ustedes fuera de y necesitar un abogado penalista, porque el caso es bastante complicado, ¿ustedes elegirían el más barato? Capaz que tiene más prensa. Ahí está. El otro elemento importante. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran que operarse de algo, ¿elegirían el más barato? Porque todo esto tiene que ver con el riesgo. Y si el cliente de ustedes no ve el riesgo que corre por no contratarlos a ustedes, entonces va a optar por la variable precio. Pero porque piensa que son todos iguales. Hay que hacer y recabar muchas historias, ¿está bien? Sí. De qué cosas pasaron para explicarles el beneficio de tener un administrador y si es de ustedes, mejor. Porque si yo no veo el riesgo, para mí la única variable que cambia es el precio. Entonces, si yo me quiero diferenciar, entonces en ese caso me tienen que ver diferente. Si todos me ven iguales, dale. Dice, siempre Eijkman habló de unirse los administradores para maximizar beneficios y mejorar la calidad y eliminar la competencia. ¿Dio un ejemplo de cómo? Sí, claro. Estoy dispuesto a colaborar con ustedes sin grabar en la cámara, con muchísimo gusto, pero uno es simplemente hacer acuerdos donde si alguien viene a cotizar o a pedirle cotización, le pregunte al anterior cuánto está cotizando y cotice por lo menos igual que el anterior para que no haya robos constantes entre ustedes por un tema de precio y acordar que la competencia sea calidad. Este es uno de los secretos. Pero hay varias industrias que actúan de esta forma y no está prohibido. Está prohibido si ustedes a partir de esto ponen un precio excesivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es decir, si una vez que manejan el mercado, ustedes hacen abuso de la posición dominante. Es decir, ustedes empiezan a cobrar, no sé, al que le cobraba 15.000 pesos, pasan a cobrarle $2.000. Entonces eso sí está prohibido porque es abuso de la posición dominante como colegio. Ahora, si ustedes no lo hacen, simplemente se están cubriendo de que el piso sea el piso, el honorario sea realmente el piso, eso no está prohibido. Leonel, hablando del tema de los riesgos, de hacerle ver, de hacerle notar a los clientes del riesgo que están corriendo. Para cuestión de 15 días, a mí me invitan a cotizar servicios de administración de propiedad horizontal en un edificio. Me pasan la liquidación de gastos comunes y yo noto que la cuenta bancaria no está a nombre del condominio, sino está a nombre de Alberto, Juan y Leonel. Y Abril. Entonces le digo, ¿quiénes son estas personas? Son integrantes de la comisión. O sea que 4 personas copropietarios tienen platas tienen en una cuenta a nombre de 4 dinero de la colectividad, de la comunidad. Dice, sí. ¿Ustedes saben los riesgos que están corriendo? Y me dicen, no. Si a alguno de ellos llega a pasar algo,
ese dinero entra en sucesión. Si alguno de los cuatro lo embargan, esa plata la pierde. Y dice, ay, qué locura, ¿cómo nadie nos hizo ver esto? Y dice, ¿usted está en condiciones de poderlo resolver? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo resolvería? Bueno, eso lo vamos a conversar cuando ustedes me contraten. Claro. Brillante. Ese es el tema. Te muestro el clavo, pero después yo te voy a explicar cómo clavarlo. Claro, el tema está en que las personas que contratamos en general, administradores de la propiedad horizontal, no somos conscientes de los riesgos que corremos si no tenemos a alguien serio delante Con conocimiento. con conocimiento, claro, de prestigio. Qué Ahora, genio lo pata, dicen por acá. me parece un elemento que me parece muy importante, es entender en todo esto que nosotros tenemos que visibilizar los riesgos que tienen las personas para que las personas no hacer terrorismo, no hacer terrorismo, ¿sí? Pero sí verbalizar, porque muchas personas, por ejemplo, tienen uno del edificio que es el que se encarga de la administración porque está todo el día ahí. Claro. ¿Está bien? Bueno, los riesgos que se están corriendo son tales. Sí. Entra en internación 20 días y yo no quiero saber lo que pasa en ese edificio, porque pasa cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No porque tenga la voluntad de hacerlo, digo, se enferma, Sí. cosa normal de cualquier persona. Sí, claro. Me parece que ahora, eso nadie lo tiene en cuenta, lo que se da cuenta es que es más barato y cree que lo puede hacer cualquiera. A mí me pasa mucho eso, en negociación, en mediación, no, yo voy. Después ve cómo le van los resultados, digamos. Entonces, me parece importante que ustedes puedan prestigiar la profesión, unir la profesión, y en esa corrida hacia adelante, empezar a prestigiar lo que ustedes hacen. Hay que tener mucho cuidado entre advertirle a la gente los riesgos que van a cubrir, que están asumiendo, y la posibilidad de que se sientan amenazados, digamos, de que les va a pasar. Como si yo vendo cerraduras y le digo, yo le vendo esta cerradura porque mire, se lo roban y después nos roban una cerradura mía, ¿no? Si tiene que tener la seguridad, si que ese servicio después va a estar bien, bien brindado. Les decía, el tercero es hacia adelante. Creo que el principal problema que tienen ustedes son las asambleas. Sí. En las asambleas, cuando yo he visto que más allá de las asambleas ordinarias, digamos, que se tienen que hacer cada tanto periodo, cuando se llama una asamblea así grave y urgente, sí, cosas, lo que pasa no son cosas importantes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ellos creen que son importantes, que son cosas distintas. Sí. Y ahí hay herramientas de facilitación del proceso. Y sobre todo, cómo generar entendimiento entre las partes. Cuando me refiero a entendimiento entre las partes, me refiero a cómo tener, por ejemplo, reuniones previas con los que están más en las posturas más extremas de la reunión, para conocer su punto de vista y tender puentes entre ellos. A veces, tener una reunión conjunta de los dos antes de la asamblea. A ver, lo más importante que se juega en la asamblea es el ego. Todas las demás cosas pasan a un segundo plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón, Leonel. Hoy por hoy, las asambleas, y gran parte de ellas, son luchas de poderes internos. Yo quiero que cambien el portero eléctrico, ¿está bien? Porque mi amigo tiene el de la huellita y acá tenemos el de la llavecita. Ahí está. Y yo no quiero ser menos que mi amigo. Sí, pero además hay otra cosa. El otro no quiere. Sí. Y cuando dice no quiere, hay que ver qué quiere cuando dice no quiere. Sí. Hay que ver qué quiere. Porque a veces se pueden hacer dos cosas, una que compense a cada uno para que no haya lucha de poderes, por ejemplo. A veces se puede manejar una tercera opción que contemple los intereses de las dos partes. Y en esto, en negociación, tenemos una herramienta que es diferenciar intereses de posiciones. Posiciones es lo que la gente dice que quiere,
e intereses es lo que la gente realmente quiere. Cuando la gente te dice, yo quiero una cerradura digital, lo que la gente quiere no es una cerradura digital, quiere prestigio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiere un edificio que esté prestigiado. Y si nosotros lo planteamos en términos de edificio que esté prestigiado, podemos hacer mil cosas por el edificio para prestigiar, que no necesariamente son las cerraduras. Un administrador colegiado. Por ejemplo. En cambio, si nosotros lo que queremos es simplemente la cerradura y nos plantamos la cerradura, ahí es donde se dan las luchas por posiciones, porque es cerradura sí y cerradura no. Y en ese cerradura sí, cerradura no, solo va a haber un ganador y un perdedor. Y lo peor de esto no es que después va a haber un ganador y un perdedor, sino que el perdedor va a ir por la revancha y vamos a tener otra asamblea de esas acaloradas, porque se va a querer vengar del otro. Entonces, si nosotros logramos sacarlos de la posición y llevarlos al interés real que tienen, entonces nosotros vamos a poder ampliar el arco de acuerdos. Porque si yo, cuando me viene a decir que quiere poner la cerradura digital, yo lo consigo como que quiere prestigiar el edificio, digo, bueno, esa podría ser una posibilidad. ¿Qué otras posibilidades habría de prestigiar el edificio? Ahí tengo miles de opciones que me evitan caer en cerradura sí, cerradura no. Y hay elementos de lo que nosotros llamamos facilitación de procesos colaborativos, bueno, serían de una charla, a varias charlas posteriores, digamos, ¿no? Puedo enseñarle ahora cómo generar colaborativos, pero que tienen que ver con contemplar los intereses de las partes y congeniarlos. Y requiere todo un trabajo de un uno por uno, ¿está bien? Hablar con uno, hablar con otro, pero ellos tienen que saber que eso vale dinero. Sí. Tiempo y esfuerzo. No es gratis. No. En Buenos Aires vi un caso, no sé si existirán varios casos, que dice, la reunión debe durar 1 hora. Si dura 2 horas, la hora extra yo la cobro. Sí, extra de lo que cobro. Si ustedes quieren pelearse 6 horas, yo me quedo acá mientras ustedes se pelean 6 horas. O sea, traten de hacer la pelea antes porque si no le va a salir carísimo. ¿Se entiende el razonamiento? Lo he visto en los aranceles de alguna de las cámaras de allá en la reunión. Yo lo estoy llevando a cabo. Yo pongo hora de finalización. Entiendo que una asamblea debe de durar no más de 1 hora y media, pero nosotros tenemos que ser facilitadores. Si, por ejemplo, en el orden del día yo voy a tratar ejecución de deudores, yo te voy a mandar a ti el material. Hay que ejecutar el del 101, el 201, el 301, el 401. Por ejemplo, yo sé que tiene un embargo preventivo y una hipoteca del banco. Tenemos que buscar una forma de que pague, porque si nosotros iniciamos un proceso, vamos a quedar en la cola de espera. Entonces, si yo mando todo el material, trato que la gente cuando baje a la reunión sepa de que voy a hablar y no lo sorprendo, porque esa sorpresa lleva tiempo. Entonces, yo soy uno de los que pongo las convocatorias hora de finalización y la gente te lo termina de agradecer, porque la gente está harta de estar 4 o 5 horas sin poder resolver. Sí, claro. Es como dice la pregunta, ¿por qué terminó la guerra de los 100 años? Porque ya la gente se olvidó de por qué se estaban peleando. Sí. Muchas veces, como estabas tú, es un tema de ideas personales, ¿no? Sí, Ego, de ego, puro ego. Mezclado con las emociones, el ego no es bueno. no. Y además, la asamblea implica una exposición importante. Me van a ver mis vecinos que me ven todos los días. Y yo no quiero que me vean perdedor. Después hay otro tema, Lionel. Esto me parece muy importante, porque a diferencia de ustedes, que ustedes van y se van, yo me quedo ahí. Y si yo di una batalla y la perdí, yo me voy a quedar enojado. Además,
cada vez que me cruce con un vecino me voy a ver avergonzado. Perdona, ¿sabes lo que le van a decir ese vecino perdedor? Yo te dije. Bueno, claro, pero es peor todavía, porque fíjate lo que implica convivir con personas que te dieron la espalda. Así lo vivencia. Sí, Y a veces es una tontera, ¿no? sí, A veces es si se puede tender ropa en la azotea y hasta qué lugar se puede poner lente en el azotea. sí, Piola de esa que sí, usa. sí, sí. Pero es importante porque la persona sigue en el edificio. Sí. ¿Y cómo protejo yo a esa persona? Porque tengo la obligación de protegerlo. ¿Por qué tengo la obligación de protegerlo? Porque si no, ese va a ser el primero que va a hacer un boicot para sacarme de ahí. Sí, sí, Ese, perdí, no importa, pero después que perdí, sí, yo le voy a demostrar a todos los demás que yo tenía razón, a como sea, incluso haciendo trampa, digamos, no sé si se entiende, boicoteando las cerraduras del dedo, sí, rompieron la cerradura del dedo, rompiéndola para decirle a todo el mundo, yo tenía razón, ahora cambiemos de una vez de administrador, porque se la agarró contigo. ¿Por qué? Porque no quiere pasar vergüenza todos los días. Entonces nosotros tenemos que ir a cuidar a esa persona y concederle algo para que eso no se transforme en un boomerang contra nosotros. No sé si soy claro. Sí, claro. Que es muy importante tener en cuenta que la persona se queda en el lugar y nosotros nos vamos. Porque lo invisible en general para nosotros no vale. Y este es un hecho invisible, ¿está bien? Porque ustedes se van, ustedes no saben qué sigue pasando. Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos en el edificio una persona que tenía esquizofrenia, ¿sí? Personas esquizofrénicas pueden vivir con cualquier persona y tienen que inyectarse y darse una inyección. Al principio tuvo un usamiento bastante complicado y luego había que inyectar. No iba a inyectarse, tuvimos que conseguir que el Ministerio de Salud Pública viniera a inyectarlo a la casa. Después que venía a inyectarlo a la casa, no les atendía a los de salud pública, que no se quería inyectar. ¿Por qué? Porque se sienten mejor y después no se inyectaban. ¿Bien? Claro. Es así. Como me siento mejor, no, creo que no tengo necesidad de... Hasta que hacía alguna cosa complicada. Ustedes saben, no corresponde echar a esas personas que son seres humanos y ninguno de nosotros estamos libres de que nos pueda pasar. Pero también en la vida cotidiana de las personas es un problema. Personas a veces entran en situación de violencia extrema, de agresión extrema, muchas veces fantasean con cosas, bueno, serie de cosas que podrían. Finalmente logramos estabilizar la situación. ¿Está bien? Había un responsable en el edificio que iba hasta la casa y cuando él no atendía, le tocaba a la otra, entonces iba y le golpeaba, decía, vamos arriba, y la propia presión del edificio hizo que se inyectara y tiene una vida. Ahora, ustedes van a tener que apelar muchas veces a personas del lugar para que cumplan o controlen ciertas tareas, porque ustedes no pueden estar en todos lados. Ustedes no saben si la señora que limpia el edificio o el señor que limpia el edificio lo hace bien o lo hace mal. ¿Está bien? Eso lo sabe el que vive ahí. Sí, ¿está bien? Podemos nombrar 3 personas que controlen que el edificio esté limpio y perfecto. Por ejemplo, esto me parece importante. Sí. Con otros servicios pasa exactamente lo mismo. O sea, me parece que como rescate, digo, nos tenemos que hacer cargo de cosas en lugares en que no estamos. Y eso es un problema para nosotros. Por lo tanto, el que está hacia adelante, es decir, que le brindamos el servicio, no solo es un cliente, sino que además de todo, ¿está bien? Tiene que cumplir un rol activo en el edificio. Me encontré con un amigo el otro día que me dice, oh, el otro día tuve que ir, dice, al jardín de infante de mi hija, ¿no? Dice, y al final tuve que
llaman para jugar, me llaman para la reunión de padres, me llaman para esto, me llaman para lo otro. Yo lo pagué para que se encargaran de ellos todo ese rato. No para que me llamaran a mí, para que me llamaran a mí, se dejó de trabajar y me dedico a lo mío. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de delegar esas responsabilidades en personas que estén allí, que estén dispuestas a hacerlo. Miren, si hay algo tentador para muy buena parte de las personas, siempre es controlar. Y sentirse importante. Porque se siente importante. Vale, le preguntas, ¿qué haces? No, yo soy el encargado de controlar. Se siente que es importante. Yo viví en Buenos Aires, que en un momento hice la mudanza un sábado, y cuando terminé la mudanza, un hombre se cerró así la puerta, se puso en la puerta. Y me dijo, yo soy el encargado acá del edificio, dice, y no se puede hacer mudanza los sábados. Y bueno, ahora ya la hice, no sé qué decirlo. Y hasta que no le dije que le iba a consultar todo de ahí en adelante, porque yo respetaba su lugar en el edificio, no dejó de criticar. Pero cuando le reconocí su responsabilidad y su cargo, digamos, ahí se sintió importante y abandonó. Pero tenemos que trabajar con ellos. Ellos cumplen un rol fundamental y son los que se quedan. Y esto me parece que es muy importante. Yo quisiera dejar, no sé cómo estamos de tiempo, pero le voy a mandar ahí, quisiera dejar un tiempo para que hicieran preguntas. Vamos más o menos, ¿no? 19. Perdón, las 11. Quisiera dejar un tiempo para que hicieran preguntas, para que acerca del cómo, pues en todo caso, la instancia profundizar y hacer cosas más concretas, porque esto era una sensibilización, ¿no? Sí. A mí me gustaría, si puedo aclarar lo del honorario como un techo, ese concepto creo que es importante. Como para que tengamos una noción o una guía respecto a eso. Antes estaba todo desesperado por tener un honorario, por tener un profesional, ¿está bien? Sobre todo porque los profesionales se dedicaban a casos de alto riesgo. Eran médicos, arquitectos, que se podía caer la casa, médicos porque se te iba la vida, y así podríamos seguir. ¿Está bien? Cada vez la profesión baja el riesgo, ¿sí?, o baja la percepción del riesgo, la gente tiende a pagar menos. Por eso antes, claro, si yo no entiendo que tengo un riesgo, mira, el otro día hablaba con un escribano, ¿no? Muy amplio, me decía, si la gente no entiende, me dice, cobras $1000 por poner una firma. Sí. No, yo no cobro $1000 por poner una firma. Yo cobro $1000 para que vos no pierdas la casa. Claro, porque si vos pones la firma en un convenio mal, en un contrato mal, vos podés perder tu casa. Sí. No lo veas como una firma, la firma es lo de menos. Sí. Esto es la percepción de riesgo que tiene el otro. Hay cosas en las que está clarísima la percepción de riesgo, ¿no? El abogado penalista, como le decía, el médico, ¿no? Todas estas cosas va de eso. Ahora hay otras donde hay que mostrarlo sutilmente. Antes era el techo de lo que se podía cobrar porque la gente abusaba, porque eran muy demandados. Y hoy es el piso que lamentablemente todas las profesiones, de todos los tipos, están desprestigiadas. ¿Bien? Y esto, yo podría hablarles horas de esto y de estos cambios que hay en el mundo y de que la gente cree que preguntándole a ChatGPT va a tener todas las respuestas del mundo. Entonces es una cosa maravillosa. Yo, ¿para qué quiero un abogado si estoy con ChatGPT en Google? ¿Está bien? No le pregunto a Google, le pregunto, siempre hay, te digo, hey Google, ¿no? Y parece que sé. Parece que sé. Y esta es una tentación muy grande. Entonces, si yo sé administrar la propiedad horizontal, ¿para qué te quiero? Decía mi amigo Jorge Alicio en Argentina,
Peor que el que nunca leyó un libro es el que leyó uno solo, porque ese cree que sabe. Y con ChatGPT pasa un poco lo mismo, porque ese tiene una fuente. Como tiene una fuente, cree que esa es la fuente, ¿no? Y ya está. Y esa es la verdad absoluta. Los invito a que le diga al público. les pregunten al ChatGPT, a los socios, los invito a que le pregunten al ChatGPT, ¿quién soy yo? A ver qué cosas maravillosas que Sí, yo ya lo hice. Ahí está. ¿Y quién es uno? ¿Quién es Lionel? ¿Quién es Leonel Groenthal? Vas a ver las cosas maravillosas que dice vos. Si vos fueras todas esas cosas maravillosas, sería extraordinario. Sí. Lo que pasa es que ChatGPT no sabe algunas cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso puede decir, hacer balances sobre cosas que son equivocadas. Sin embargo, la gente recurre a ChatGPT esperando una visión global y se encuentra con una totalmente parcializada y parcializada a favor nuestro. Esto es lo mismo. Si yo le pregunto a un software, ahora hay software de negociación, cómo actuar en X negociación. Me dan el abanico de cosas, ¿no? A propósito, mi amigo Alberto lo sabe, que desarrolló en Argentina esto, que sirve desde para el Poder Judicial hasta para la negociación de la casa. Es fantástico. Y tiene una membresía muy, muy barata y ahora está en fase de prueba. Pero que está unida a ChatGPT, ¿no? Entonces vos le preguntás qué opciones tengo, qué te parece que podría hacer, le contás la historia, te dice más o menos qué podés hacer. Maravilloso, una maravilla de la tecnología. Ahora también tenemos que ponerle el lado humano y no la automatización. Entonces empezamos a ver cuál es el valor agregado que nosotros le ponemos a todo esto. ¿A qué accede una persona si contrata con la administración que tú tenés, que no sé cómo se llama? Es decir, porque siempre lo patan, todas las cosas lo patan, entonces uno tiene más remedio que acordarse. ¿Qué ventaja tenés? ¿Por qué vos y no otro? Conocimiento, referencias. Está bien, ¿él tiene un conocimiento similar? Sí. Entonces, No, conocimiento de la persona, de la administración que de repente tenga referencias. Lo que nosotros recomendamos generalmente con respecto a contratación de empresas y demás es que no queden en ver el papel donde dice que trabajaron en tal edificio, en tal otro, sino que llamen y vayan a ese edificio a preguntar a ver cómo le fue. empresa. A ver cómo le fue. Porque inclusive hay una empresa que tenemos clasificada entre colegas, que tiene una muy buena folletería y demás, y los resultados no son muy buenos. Entonces, a veces nos pasa que cuando estamos haciendo en una de las asambleas, estamos tratando de una obra en el edificio y nos traen esa folletería, les decimos, disculpen, pero vayan a pedir referencias a esos edificios. Es lo más conveniente no quedarse en si el papel es bonito, con la redacción es rica, sino en cuáles son las referencias del trabajo de los lugares que mencionan. Ese es el problema que tienen, porque no están unidos. Si estuvieran unidos no tendrían ese problema. Dios son públicos. Cada uno va, cotiza, acuerdan a cuánto cotiza, hacen acuerdo de precios, terminó. No hay mucha vuelta para darle a esto. Y competirían en base al servicio real que le están ofreciendo. ¿Qué tienen hacia atrás? Referencias, experiencias, inclusive las calificaciones de Google. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Yo no digo que no sean buenas. No hacen al diferencial. Esa es mi impresión. Por ejemplo, Abril tiene un diferencial, uno que yo sé debe tener mucho más, que va a ser muy destacado. Abril le gusta ir a las asambleas de comunidades. Él disfruta, él le gusta, creo que el 99% del colegiado no. Abril se destaca por eso, que él va a las asambleas y le gusta y permanecer. Entonces, ante un cliente que dice, tengo 8 que me dicen que no van a estar más de las 7 de la tarde, y tengo a Administración Pérez que me dice, yo me quedo. Él tiene ese diferencial.
Yo pediría que no demos nombres personales, porque si no estamos haciendo publicidad acá. Pero el tema es que a alguien de repente le gusta interactuar con la gente y lograr esas soluciones, o sea, ver que hay conflictos y buscar la vuelta para lograr un avance conjunto del edificio. Los diferenciales son lo que son los que están marcados por cada uno. No hay un diferencial mejor o peor. Hay un diferencial mejor o peor cuando tengo un cliente adelante que valora ese diferencial. Si no valora ese diferencial, claro. O sea, me gustan las asambleas y me quedo, no importa la cantidad de tiempo, puede ser tentador o desalentador según quien esté. No, ponemos límites, o sea, a ver, a modo de ejemplo, digo, nosotros decimos, o nos han llamado algunas veces en algún edificio que decía que las asambleas terminaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y entonces nosotros decimos nuestras asambleas terminan a las 11:59, porque a las 12 de la noche eso es el día siguiente. Claro. Entonces el límite sí hay, digo, pero también está, y acá sí voy a hacer una propaganda a favor de acá del colega y amigo y presidente nuestro, todos aprendemos mutuamente interactuando, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido de Lionel es que la preparación de las asambleas, o sea, prepararlas para que salgan bien, interactuando a veces con la gente antes, con los consejeros, como le decimos a algunos, nosotros le decimos el equipo. Hay edificios donde tienen la comisión directiva, pero en el punto no quieren ser más directivos por las responsabilidades, entonces hay colegas que lo llaman referentes. Nosotros lo denominamos el consejo, el edificio o el equipo, a modo del Dream Team. Y entonces es una forma de interactuar, lograr, buscar los buenos resultados, y los buenos resultados dependen de la preparación. Y eso creo que es uno de los ejemplos y las enseñanzas de nuestro presidente. Yo, por ejemplo, como anecdótico, tuve un caso de un edificio que empezó una asamblea un día, terminó al otro día, pero empezó un mes, terminó al otro mes. Fue un 29 de febrero a las 10 de la noche y terminó a las 5 de la mañana del 1 de marzo. Fue algo terrible, fue un edificio de la Atlántida, donde la persona que estaba administrando antes que nosotros, ¿qué ocurre? Los edificios de veraneo o de temporada se acostumbra a que el argentino, el brasileño, el chileno dice, bueno, ¿cuánto va a ser la anualidad? $3.000. Te los dejo en efectivo porque es mucho más barato dejarte todo junto que transferirte, hacer transferencias internacionales. Ese administrador que estaba en ese momento juntó $50.000 y así como lo juntó, se fue. Entonces fue por eso que llegaron los argentinos, los chilenos, los brasileños y preguntaron cómo nadie controló que este tipo se haya llevado $50.000. Por eso empezó el 29 de febrero a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana el 1 de marzo. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Sí, por favor. No, no hay. Colegas, los invitamos a consultar a nuestro expositor. Yaida puso muchas gracias a todos, lamentablemente tengo un compromiso ahora y tengo que desconectarme, saludos, pero nadie más. Bueno, Lionel, fue muy enriquecedor intercambiar contigo y hemos aprendido, hemos reafirmado conocimientos que teníamos y como siempre fue un gusto contar contigo. Gracias, muchas gracias y siempre hay espacio para seguir profundizando. Mucho gusto, estoy en la sala. Sí, gracias. 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 Y saludos a los socios, a los que participaron. Muchas gracias a todos por el evento, gracias, muy claro, puso Alejandra Molina.